Muy buenos días, tardes o noches amigos. El día de hoy nos encontramos en el primer episodio de nuestro podcast, su podcast Derecho en Acción, esperando que se encuentren al 100%. En esta misión nos encontramos con un equipo lleno de energía y disposición para llenarnos de sabiduría e información. A continuación, vamos a presentar los temas tan extensos que traemos el día de hoy. 1. Normas de conducta y leyes naturales. 1.2. Normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales. 1.3. Normas jurídicas. Definición, elementos, características, unilateralidad y bilateralidad. 1.35. Interioridad y exterioridad. 1.36. Coercibilidad e incoercibilidad. 1.37. Autonomía y heteronomía. 1.4. Concepto de derecho. 1.41. Fuentes históricas. 1.42. Fuentes reales. 1.43. Fuentes formales. 1.5. La ley. 1.51. Concepto. 1.52. Proceso de creación de la ley. 1.6. La vigencia. 1.6.1 Sistemas de la iniciación de la vigencia. 1.6.2 Formas de extensión de la vigencia de la ley. 1.7 La ignorancia de la ley. 1.8 Retroactividad de la ley. 1.9 Clasificación del derecho. 1.10 Importancia del derecho en sociedad. Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Es un gusto el poder estar aquí para compartir un poco de mis conocimientos con todos ustedes, compañeros y por supuesto con toda nuestra audiencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast. Espero sea de su agrado lo que el día de hoy les compartiremos, así que pónganse cómodos ya que es un tema muy extenso y con datos muy interesantes. Hola a todos compañeros, sean ustedes bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes para poder compartir un poco de mis conocimientos con todos ustedes y espero y les sirva de ayuda. Hola, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es José David Castilla Mendoza y les damos la bienvenida a nuestro podcast de Derecho. Espero y les guste, así como disfruten de este mismo. Si no hay nada más que decir, empecemos con el primer tema. Normas de conducta y leyes naturales. Bueno, comencemos. ¿Qué es una norma? Una norma es una orden general dada por quien tiene autoridad para regular la conducta de otros. Una orden, es decir, un mandato por el cual se pretende obligar a las normas mandadas. Se distingue así del consejo y de la recomendación, las cuales no pretenden obligar a las personas a las cuales se aconseja o recomienda algo. Entonces, ¿podemos decir que la autoridad es? Bueno, la autoridad es la potestad de mando y esta potestad debe ser ejercitada tanto para mantener unida y ordenada internamente a la sociedad, dirigiendo a todos sus miembros al cumplimiento de este fin o fines sociales, como para poder defender la integridad de esa sociedad frente a realidades. Qué interesante, ¿nos podría platicar un poco más? Hemos dicho que norma es un orden por la cual quien tiene autoridad impone una conducta obligatoria a sus súbditos. Es decir, cada norma es propuesta porque modificará el desorden que hay en el pueblo o municipio y se verá reflejado en el orden cuando dicha norma sea aplicada. Es decir, si un ser humano viola esa norma, tendrá una sanción. De esa manera los seres humanos pues tratarán de hacer algo indebido. Este, y serán castigados por personas que tengan autoridad, como policías municipales, estatales, etc. Súbdito se refiere a que cada persona o ciudadano
por así decirlo, está obligado a cumplirlas con las normas de conducta y que no se pueden violar. Es decir, todos los seres humanos están obligados a respetar normas, leyes o reglas que haya dentro de la comunidad. Vaya, bastante interesante. Ahora siguiendo con el temario, ¿alguno podría explicar los conceptos de normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales? Normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales. Por supuesto, se decanta por considerar a las normas en un sentido lato como reglas de comportamiento que pueden ser obligatorias o no, y en estricto sensu como reglas de comportamiento que imponen deberes o confieren derechos. ¿Esto para mí qué significa? Son las reglas que las personas tienen sobre los tipos de acciones que creen que son moralmente correctas e incorrectas, así como los valores que colocan en los tipos de objetos que creen que son moralmente buenos y moralmente malos. Unas son regidas por leyes, ya que éstas fueron creadas para que podamos vivir en sociedad y tener paz en nuestro entorno. Las religiosas son las que se encargan de hacernos sentir bien, después de que hacemos algo bien. Realmente yo considero que tiene razón, ya que desde mi punto de vista, la religión fue creada para poder hacer que el hombre actúe de una manera correcta. Entonces es conveniente señalar que las que tienen carácter obligatorio o son atribuidas de facultades le damos el nombre de normas. Claro, esto quiere decir que hay normas que son obligatorias y te guste o no tienes que seguirlas, porque la realidad es esa. Un ejemplo de norma que sucedió recientemente es que la pandemia, muchos decían que el virus no existía y por eso no querían usar el cubrebocas. Por más que fuera obligatorio, me parece un poco incoherente la gente que decía eso. Pero bueno, se les obligó a usar el cubrebocas, ya que si no cumplían no podrían entrar a ciertos sitios. Esto refleja que por más que tú tengas una idea o creas algo, si una norma tiene significado de obligatoria, la tienes que hacer, si no serás sancionado. Deberás hacerla o si no serás sancionado. La norma jurídica es la regla o mandato que establece la forma en que debe ordenarse un determinado grupo social, siendo obligatorias. En la norma que se implementa para ordenarse de tal manera que puede crear un grupo social, siendo obligatorias, tiene como elemento el supuesto hecho que se puede definir como un elemento de algo sucedido, y la última es la consecuencia jurídica, es cuando se llega a un acuerdo, ya sea de sanción o de algo que se cumpla. Las normas jurídicas se clasifican por bilaterales, como por ejemplo quien señala la norma y el otro se encarga de cumplirla. Las heterónomas significa que la persona tiene como deber cumplirla independientemente si está a favor o en contra. Y por último tenemos coercibles, que es cuando la norma se encarga de cumplir cuando hay sanciones. Es la determinación del carácter normativo o enunciativo, con un orden jurídico concreto que solo existe si los destinatarios de un sistema normativo ajustan normalmente su conducta a las prescripciones en vigor, por lo que la eficiencia de dicho sistema es un elemento estructural de todo orden jurídico concreto, pues como ya lo mencioné anteriormente, hace referencia a todas aquellas reglas que han sido establecidas por alguna autoridad y que a lo largo del tiempo han beneficiado a las personas en una sociedad, ya que a través de ella podemos contar con derechos que ayuden a mejorar la convivencia de la misma, con el fin de brindar seguridad y bienestar a cada una de las personas que la integran. Ahora bien, ¿podrán explicarnos algo diferente a sus fuentes históricas? Efectivamente, cuando hablamos de fuentes históricas nos referimos a todos aquellos documentos, inscripciones, papiros o libros que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Con ello podemos crear normas que ayuden a su mejoramiento, ya que se guían de experiencias anteriores para su creación, pues no solo se basa en la ley, sino en todos aquellos factores que pueden verse afectados en una sociedad. Por lo que es muy importante tomar en cuenta las necesidades que enfrentan las personas, pues de eso dependerá el mejoramiento de sus condiciones de vida. Y en cuestiones a fuentes reales de derecho, ¿qué nos podrías comentar?
pues este tipo de fuentes se establecen hechos de todo tipo, tales como lo pueden ser sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos o naturales, que influyen en el contenido de normas jurídicas, teniendo en cuenta que no importa si interviene el ser humano, ya que pueden ser modificadas algunas normas, pues solo algunos factores determinan el contenido de las mismas, ya que se trata de mantener cuidadosamente todos aquellos bienes protegidos, es decir, que no podemos apropiarnos, sino solamente gozar o disfrutar de ellos, ya sean cosas materiales o no, de alguien más. En este tipo sería algún inmueble. ¿Y qué más nos podrías comentar sobre esto? Bueno, pues también existen otro tipo de fuentes, que es la formal, en la que son procesos de manifestación de normas jurídicas que implican la asociación de momentos, es decir, cada fuente está constituida por diversas etapas que suceden en un cierto orden y deben realizarse en determinados supuestos, ya que van por épocas y en momentos determinados, lo que incide en la creación y contenido de las normas jurídicas que se establecen en una sociedad para su estabilidad. Ahora vamos a tocar el tema de la ley. La ley. Todo lo jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido, o lo que está jurídicamente permitido pero no judicialmente prescrito. Bueno, como todos sabrán, las leyes son aquellas que nos permiten tener algunas obligaciones que tenemos que hacer, o más bien no hacer. Esto nos permite vivir en paz, ya que todo esto requiere un orden. Todo esto es gracias a un grupo que hace que se respeten las leyes o asimismo hacer las leyes. ¿Me podrías decir para ti qué es definición de la ley? Definición de ley. La ley tiene la finalidad de la regulación de ciertos aspectos de la vida diaria de los ciudadanos como leyes que regulan las relaciones laborales. Las leyes tienen aspectos que nos ayudan como ciudadanos y al igual como personas, ya que todo esto se necesita un orden para vivir tranquilamente. Y estas leyes también ayudan en el mundo laboral, para que tengamos unos salarios dignos. Y asimismo tener un seguro que donde trabajemos estemos bien sin preocupaciones. Oh, qué interesante esto. Y dígame, también, ¿cómo se crea una ley? ¿Cómo se crea una ley? Claro, la iniciativa se pasa a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente. Para poder crear una ley se necesita que pase por varios métodos para que esa ley se pueda respetar por los ciudadanos. Pasa por un dictamen, después entra en discusión para así llegar a una votación y en caso de que esa ley pase a favor, se hace una pequeña revisión, ya que debe ser revisada por las dos cámaras para hacer una promulgación. Qué buena información. Ahora pasemos al siguiente tema, que es la vigencia. Los dejo con mi compañera Isela. Una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece y en caso de no haberse establecido, lo hará a partir del octavo día de la fecha de publicación en el boletín oficial. La ley inicia su vigencia en la fecha de la publicación. Es decir, antes de que una ley entre en vigencia, pasa por varias etapas antes de ser autorizada y esta entra en vigencia para que se lleve a cabo y sea aplicada con la comunidad. Una vez que entra en vigencia, se da a conocer o se publica en el boletín oficial, a manera de que todas las personas del estado, país o comunidad estén informados sobre la nueva ley que se implementó en el país y así tengan cuidado con su conducta a manera de que la lleven a cabo de forma correcta, es decir, que sigan paso a paso la norma y no sea violada la norma o la ley nueva que se implementó. Entonces, ¿qué entendemos por sistemas de iniciación de la vigencia? Formas de extinción de la ley. Desaparición. En el tiempo o en el espacio de las leyes a causa de cambio en las condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que desaparezcan gradualmente una ley, caducar una obligación, plazo de la ley.
Desaparición. En el tiempo o en el espacio de las leyes a causa de cambio en las condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que desaparezcan gradualmente una ley, caducar una obligación, plazo de la ley. Es decir, una ley caduca por el tiempo porque ya venció su periodo que establecieron cuando dicha ley fue publicada en el Diario Oficial y se dio a conocer entonces ahí su fecha de vigencia. Es cuando esta ley ya cumplió el tiempo determinado que se estableció, por lo tanto caduca y así es como su tiempo se extingue. Una de las otras razones puede extinguirse la ley es porque con el paso del tiempo la modifican al grado de que ya nada queda igual a como la habían implementado. Otra cosa es que la pueden desaparecer, borrar o eliminar en un cierto tiempo. Entonces ahí es cuando la ley caduca o se desaparece. Excelente. En todo este tiempo nos hemos llenado de mucha información. Ahora pasamos al siguiente tema, la ignorancia de la ley. La ignorancia de la ley. Código Civil, México, artículo 1.16. Ignorancia de la ley. El desconocimiento de las leyes a nadie aprovecha ni excusa su cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que tú no conozcas de unas leyes, no quedas fuera de tener que cumplirlas. Por ejemplo, un tipo ha tenido mucho aislamiento social que no conoce nada sobre las reglas en un grupo de amigos, entonces empieza a cometer errores que los demás no toleran. Entonces, como consecuencia de dichos actos, empiezan a alejarse de él. Como vimos en el ejemplo, por más que tú desconozcas de las leyes, no estás excluido a tener que realizarlas, ya que tendrás que sufrir las consecuencias si no las sigues de manera correcta. Nuevamente es mi turno, preparados para conocer muchas cosas nuevas. La retroactividad de la ley es el derecho, se refiere a la oportunidad de una norma en el tiempo. Es la forma de aplicación que le permite tener eficacia respecto de actos sucedidos previamente a su expedición. Se refiere a que una norma en su tiempo tiene eficacia de ser válida en un tiempo determinado y que tiene como un objetivo sancionar siempre y cuando a su acto. Ahora pasamos a la clasificación del derecho. Clasificación del derecho. Está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los estados como entidades soberanas en sí. Estas clasificaciones del derecho están conformadas por tres. Estas se llaman derecho público, derecho privado y derecho social, ya que estas cumplen con un propósito no tan distinto, claro está, ya que el derecho público lo tenemos todos nosotros y lo único que cambia para el derecho privado solo regula acciones con el Estado. Y terminamos con el derecho social, ya que estos derechos son el derecho a tener un trabajo bueno, así como derecho a tener una familia. Así terminamos con este tema de la clasificación de los derechos. ¿Qué es la importancia del derecho en la sociedad para ti? Quizá como ya lo había mencionado con anterioridad, el derecho forma parte importante en una sociedad, ya que sin ella todo lo que conocemos sería un caos. Nadie se interesaría por velar los derechos de los individuos, la justicia no sería aplicada, por lo tanto los derechos no serían castigados, y en este tipo de cuestiones no sabríamos qué hacer, ya que la vida del hombre siempre ha estado regulada por límites, aunque sea de forma forzosa. Para poder terminar, vamos a pasar a las conclusiones. Compañeros, llegamos al final de esta nuestra primera emisión de este podcast, que por nombre lleva Derecho en Acción. Podemos concluir que las leyes o normas son importantes para toda la sociedad, ya que en ellas podemos llevar una vida en paz y en tranquilidad con todas las personas de nuestro alrededor. Es demasiado importante conocer las leyes, ya que como vimos en el tema 1.7, si desconoces de ellas, no te es invulnerable a poder sufrir sus consecuencias. Entonces les recomiendo que de vez en cuando se den un repaso sobre las leyes. Y para concluir me despido. Nos vemos en la siguiente emisión. Ser felices. Hasta la próxima. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de nuestra audiencia.
Fue un gusto compartir con ustedes información y opiniones nuevas. De la misma manera, agradecemos por el tiempo que se dieron para escucharnos, esperando y que esta información que se les proporcionó haya sido de gran ayuda para ustedes y les hayamos quitado algunas dudas. Como conclusión, diría que las normas de conducta en general, o leyes, como ustedes gusten llamarlo, nos sirve para que la comunidad esté al corriente y así tengamos cosas justas para que cuando violen una norma tengan un castigo de por medio. Por eso es muy importante saber acerca de las normas o leyes para que no haya injusticia por esas cosas. De igual manera, es muy importante conocer el proceso de cómo se lleva a cabo cada ley y así si en algún momento no estamos de acuerdo, manifestarnos por algo que nosotros no estamos de acuerdo. Nos sirve basarnos en hechos reales, históricos, para ver diferencias de cómo se llevaba a cabo antes y cómo se maneja ahora. Les pido que compartan algo de información que ustedes hayan entendido, para que las personas o comunidad vayan conociendo más sobre nuestras leyes que están vigentes y que se elimine la ignorancia del por qué a veces no están informados o no tuvieron estudios suficientes para conocer más a fondo o simplemente nunca han escuchado las leyes. Compartan la importancia que deben de tener conocimientos o noción acerca del derecho. Bueno, compañeros, una vez terminando, terminando con la conclusión, esto de mi parte, espero que hayan comprendido bien los temas y una vez más los invito a que compartan con sus familiares, amigos, a que se informen más acerca sobre las leyes para que no exista más la ignorancia y nosotros estemos bien informados, y nos sepamos defender en dicho momento por algo que es injusto, etcétera. Bueno, compañeros, gracias por la invitación. Espero que nos encuentremos en un próximo episodio. Hasta pronto. Bueno, sin más que agregar, hemos terminado con estos temas. Esperemos que haya sido de su agrado escuchar este tipo de información y haya sido de utilidad para que sepan de tipos de derechos que tenemos y así nadie abuse de ustedes como un claro ejemplo en el trabajo. Este tipo de leyes son de mucha utilidad para todos nosotros. Claro, ha sido un poco largo este podcast, pero muy informativo. Sin más que agregar, yo me despido de todos aquellos que nos vieron. Espero que tengan un bonito día y yo me despido. Nos vemos. Para concluir, el derecho ha sido parte importante en una sociedad, pues gracias a ello todo lo que realizamos día con día está regido por una ley que a su vez se basa en normas para que una sociedad se encuentre de manera estable, ya que si no esto se volvería un caos o un problema, pues no habría forma de hacer que la justicia existiera o basarnos de alguna norma que permitiera a las personas saber lo que está bien o lo que está mal.